Mis hermanos, aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. Continuamos hablando sobre la iglesia. En el día de hoy hablaremos de unas notas específicas que tiene, que es una santa, católica y apostólica. Esta es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo, que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una santa, católica y apostólica. Y Él es también el que la llama a ejercitar cada una de esas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Por sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad. La razón humana a veces se podría quedar corta al intentar interpretar esto, pero recuerda con el Concilio Vaticano I que la iglesia por sí misma es un gran y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina, a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Si no hubiese sido porque Dios sostiene a la iglesia hace tiempo hubiese desaparecido, ya sea por nosotros mismos, los que pertenecemos a ella, que cometemos muchísimos transgresiones, por el mal ejemplo también de muchos, pero a pesar de todo, dentro de la iglesia se dan grandes santos, grandes congregaciones que son semilleros de santidad, grandes frutos de caridad. Y la iglesia se sostiene por eso, porque tiene al Espíritu Santo iluminándola en todo tiempo y lugar. Vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. Empecemos primero porque la iglesia es una. El sagrado misterio de la unidad de la iglesia. La iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo en el Espíritu Santo. En la Trinidad de personas, la iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyéndolo a la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia. El Espíritu Santo, aparte de unir en Cristo tan íntimamente como el principio de la unidad de la iglesia, es también lo que hace que en su esencia más íntima la iglesia sea una. Qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo. Idéntico en todas partes, hay también una sola Virgen hecha madre y me gusta llamarla iglesia. Estas palabras que acabo de citar son de Clemente de Alejandría. Desde el principio esta iglesia una se presenta no obstante con gran diversidad, que procede a la vez de la diversidad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida dentro de la comunión eclesial. Existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones y la gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Por eso ustedes ven que hay diferentes
tradiciones litúrgicas dentro de la iglesia, como el rito mozárabe, la liturgia oriental, a la vez que también hay distintas vidas consagradas, distintas formas de vida consagrada, vida monástica, órdenes religiosas, sociedad de vida apostólica, todo eso y movimientos laicales, cada uno con su carisma, con su espiritualidad, en toda esa diversidad no afectan a la unidad, sino que es parte de la belleza de la iglesia. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por los vínculos comunes de comunión. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración del común culto divino, sobre todo de los sacramentos. Toda la iglesia tiene 7 sacramentos y que ella celebra constantemente. Y tercero, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios y sobre todo en el primado de Pedro, en el sumo pontífice. Eso es también algo que nos permite tener esa unidad. La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, le entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. El decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II explicita: solamente por medio de la unidad católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico, presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Ahora bien, hay heridas hacia la unidad. De hecho, en esta hay una única iglesia de Dios y aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol Pablo reprueba severamente como comunidades no pequeñas que se separaron de la comunión plena de la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres en ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma. No se producen sin el pecado de los hombres. Donde hay pecados, allí hay desunión, cisma, herejía, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resulta que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, como nos dice Hechos de los Apóstoles. Lo que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado, de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Dígase de todos aquellos protestantes o iglesias cristianas que pues tienen el mismo bautismo que nosotros, la misma fórmula para bautizar, la fórmula trinitaria, que confiesan a Jesús como su Salvador y su Señor. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo, y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica.
Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad católica. Pues quiero dejarlo por acá para no extenderme. Ya hablaremos en el próximo encuentro de cómo podemos ir más todavía como iglesia a la unidad. Bendiciones.